Tenia echinococcus. Y en la parasitosis que provocan esta tenia y otras que vamos a ver, se llama hidratidosis, chicos. Hidratidosis. Su sinónimo es quiste hidratídico o equinococosis. El agente etiológico son formas larvarias de diferentes especies, ¿no? Y el más frecuente es el Cestoechinococcus. En cuanto a las especies, tenemos las larvas de Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis y Echinococcus golgi. Hay otros también, pero estos son los más importantes. Echinococcus granulosus tiene como hospedero definitivo a los perros domésticos y salvajes y como hospedero intermediario a las ovejas. Multilocularis tiene como hospedero definitivo a los zorros, a los perros, a los gatos y como hospederos intermediarios a los roedores. Golgi, hospedero definitivo el perro de monte o sonoguache, y hospederos intermediarios unos roedores que se llaman guaguas y otros roedores selváticos. Aquí tenemos un corte histológico del quiste del Echinococcus granulosus, sus larvas, clasificación. Van a corregir, por favor. Reino Animalia, subreino Megazoo, filum Helminthos, subfilum Platelminthos. Filum Helminthos, subfilum Platelminthos.
clase Cestodo, familia Temidae, género Echinococcus y especies granulosos, multilobulares y Boyeri. Corrijan, por favor. Phylum Helminthus, subphylum Platypus. En cuanto a la morfología, este parásito tiene tres formas evolutivas. El parásito adulto, que es hermafrodita. El huevo, que es similar al de las otras tenias, por eso también se lo denomina SP. Y la larva, que va a formar el quiste. Veamos el parásito adulto. Es el cestodo más pequeño. Mide 3 a 5 milímetros. Presenta en la parte anterior el escólex, y en la parte anterior del escólex una prominencia que es el rostelo. Este rostelo está rodeado de una doble corona de ganchos que va de 30 a 40 ganchos. Tiene 4 ventosas. Se continúa con el cuello, del cual se van a originar 3 proglótides en su estróbila. Pues tiene escólex, tiene cuello y tiene estróbila. La estróbila está formada por 3 proglótides. Una proglótide inmadura, que es más larga que ancha. Una proglótide intermedia, que es la proglótide madura. Y una proglótide terminal, que es la grávida, donde se encuentran los huevos. En ella vamos a encontrar un útero con 12 a 15 ramas uterinas distendidas y con 500 huevecillos. Ahí tienen ustedes la estructura del parásito adulto, su escólex, su rostelo, su doble corona de ganchos, la ventosa, el parásito adulto. El huevo. Este huevo mide 30 a 38 micras, es redondo, tiene una doble corona radiada y en el centro se encuentra el embrión hexacanto-póstera con sus 3 pares de ganchos. Si ustedes ven el huevo, es muy similar al de las otras tenias, por lo que recibe el nombre también de SP. Y bien, las larvas. Las larvas difieren, chicos, de acuerdo a la especie. Veamos en la hidatidosis quística unilocular, que es la más común y producida, ¿no?, por las larvas del Echinococcus granulosus. Hospederos definitivos, perros, domésticos y salvajes. Hospedero intermediario, el ganado ovino o las ovejas, si ustedes quieren. Forma un quiste con una sola cavidad, que puede ser único o puede ser múltiple, redondeado o ovalado, de tamaño variable según el tiempo de evolución. No tiene un tamaño establecido, posee 3 membranas. De fuera hacia adentro tenemos la membrana adventicia. Esta es una membrana externa que es producida por el mismo hospedero en reacción a la parasitosis, ¿no? Esta se dice que serviría al hospedero para poder sacar el parásito, porque gracias a esta el parásito se desprendería con mayor facilidad. Una intermedia, que es laminada, de pocos milímetros, y una interna, que es la germinativa. Gracias a esta membrana se forman otros quistes, ¿no?, que son los quistes hijos, que pueden ser protoescólices, escólices o quistes hijos. Estos miden 100 a 200 micras, tienen varias ventosas y ganchos, generalmente invaginados.
Las vesículas prolíferas, los quistes hijos, ¿no?, y los espólices sueltos van a formar un granulado que se llama arenilla hidatídica. Arenilla hidatídica. Las larvas son de crecimiento lento y en su interior se encuentra un líquido viscoso muy semejante a la yema, a la clara del huevo, y miles de espólices. Ahí tienen ustedes, chicos, al huevo de TNSP, que lo conocemos. Aquí tenemos la larva con sus 3 membranas. Este es un dibujito, obviamente. Aquí vamos a ver al quiste, vale decir la larva enquistada, que ya es el quiste hidatídico, ¿no? Hidatidosis alveolar o multilocular. Distribución geográfica en la zona norte del hemisferio. Esta es producida por el Echinococcus multilocularis, donde los hospederos definitivos son zorros, perros, gatos, y los hospederos intermediarios son roedores. Las formas larvarias son quistes múltiples, el racimo, infiltrativos con bordes indefinidos que van a invadir los tejidos, pudiendo dar metástasis. La metástasis, ¿alguien me dice qué es? A ver. Cuando se disemina las células. La diseminación de algo, en este caso del quiste. Por ejemplo, metástasis es un término que se utiliza para la diseminación de las células neoplásticas en el cáncer también. Bien, entonces, dando metástasis a pulmón, cerebro generalmente. Los quistes van a tener una reproducción endógena y exógena. Tenemos la hidatidosis poliquística, distribución geográfica trópico-americano, producida por el quiste Echinococcus boyeli, hospedero definitivo, animales carnívoros, selváticos, perro de monte y perro doméstico, hospederos intermediarios, roedores selváticos, las guaguas. El quiste múltiple e infiltrativo tiene una invasión de tipo neoplásico a las vísceras. Tienen membranas con vesículas prolíferas y protoespólices que van a formar parte de la arenilla hidatídica. La vida media del parásito es de 5 meses, pudiendo extenderse a 1 año y más. Ahí tienen ustedes, chicos, el hospedero intermediario, hospedero definitivo. Ahí tienen a los quistes, quistes, fíjense cómo se ve en el hígado. Aquí tenemos el parásito adulto, los ganchos, que es lo que vamos a ver en el laboratorio en prácticas. Roedores selváticos, que tendrían que ser los hospederos intermediarios. Esta es una placa histológica que también la vamos a ver en el laboratorio, donde se ven los ganchitos y aquí también el ganchos. ¿Alguna pregunta sobre morfología? ¿La arena hidatídica es propia de ese parásito? La arena hidatídica. Sí, la arena hidatídica. Obvio. No, es una parte del El promedio de vida que mencionó es para las 3 especies. No hay un promedio de vida exacto para cada una de las especies, ¿no es cierto? Hemos dicho 5 meses y 1 año y más, no sé si pregunto para evaluación. ¿Hay alguien más, chicos? Muy bien, vamos. El ciclo evolutivo.
Tenemos como hospedero intermediario las ovejas. Atiendan, por favor, ¿ya? Las ovejas. Hospedero accidental intermediario, el hombre. Hospedero definitivo son los animales carnívoros, perros domésticos o salvajes. Elemento infectante para el hospedero intermediario, o sea, para nosotros, el huevo de la Taenia echinococcus. La vía de infección es la vía oral. La fuente de infección para el hospedero intermediario, para nosotros, alimentos, agua contaminadas con el elemento infectante. Mecanismo de infección para el hospedero intermediario, fecalismo, ¿no?, de los hospederos definitivos. ¿Quiénes son los hospederos definitivos? Los carnívoros. Los carnívoros, ¿no? Elemento patógeno para el hospedero intermediario, la larva, el quiste. Mecanismo patógeno para el hospedero intermediario, para nosotros, mecánico por compresión. Ocupa el quiste un lugar en el espacio que no le corresponde. No es normal tener quistes, ¿no es cierto? Y comprime estructuras vecinas. Ese es su mecanismo patógeno. Mecanismo patógeno, elemento infectante para el hospedero definitivo, para los carnívoros, el quiste, la larva. ¿Dónde va a estar? En las vísceras de los hospederos intermediarios. Vale decir, en este caso, en general, en las ovejas y en los roedores. Vía de infección para el hospedero definitivo también en la vía oral. Fuente de infección para el hospedero definitivo, vísceras crudas contaminadas con el elemento infectante del hospedero intermediario animal. Del hospedero intermediario animal. Ahora, si nosotros, esto es utópico, ¿no es cierto?, que tenemos una hidratidosis hepática, por ejemplo, somos devorados por un zorro, entonces también servimos como elemento infectante para ese hospedero definitivo. Entonces, solamente para que me entiendan, ¿no? Mecanismo de infección para el hospedero definitivo, chicos, carnivorismo. Hábitat en el hospedero definitivo, el intestino. Hábitat en el hospedero intermediario, vísceras. Normalmente en la hidratidosis humana, ¿no?, tenemos la hidratidosis pulmonar y la hidratidosis hepática, generalmente. Pero este quiste puede diseminarse también a otros órganos. ¿Me han entendido, chicos? Alguien que no haya entendido. Porque si no han entendido esto, no van a entender la parasitosis. Antes de pasar, quiero que estén seguros, lean bien si es que hay algo que no entienden. Yo vuelvo a explicar, no hay problema. Intermediario. Bien, pasamos, entonces, si que han entendido. Práctica número 26, les he dicho que los chicos 25. Práctica número 25. Bien, el huevo de la Taenia echinococcus contamina nuestros alimentos, el agua, y el hombre en forma accidental los ingiere vía oral. También pueden ser las ovejas, los roedores, como otros hospederos intermediarios, pero bueno, nosotros estamos en medicina y lo que nos interesa somos nosotros, ¿no es cierto? Bien, entonces llegan estos huevos
Y en el intestino delgado, ¿no?, se van a constituir en larvas. O sea, se va a liberar el embrión exactanto y estas larvas van a tomar la circulación portal. A través de la circulación portal se va a diseminar al hígado, al pulmón, donde estas larvas se van a enquistar, constituyendo el quiste hidarino. Ahora bien, cuando el hospedero definitivo consume vísceras del hospedero intermediario animal contaminadas con el elemento infectante, ingresa en su soma a través de la vía oral el parásito. Y bueno, a nivel de su intestino se va a producir, ¿no?, la liberación de la larva, la formación de parásitos adultos, y estos parásitos adultos van a liberar los huevos, los que van a ser eliminados por las heces, y el ciclo se repite. Veamos. Ahí tiene otra forma de representar el ciclo evolutivo, hospedero definitivo, que tiene la forma adulta del parásito en el intestino, por eso es hospedero definitivo, y ahí están, miren las tenías. Hospedero intermediario habitual, las ovejitas, y nosotros en forma accidental. ¿A través de qué nos vamos a contaminar? El huevo. Por biobra. Bien, aquí tenemos Echinococcus granulosos y Echinococcus multilocularis. Granulosos, los perros, y aquí tenemos los zorros. Esto por su distribución geográfica, chicos. Hospedero intermediario, la oveja, y aquí tenemos como hospedero intermediario los roedores. Bueno, hemos dicho que el mecanismo patógeno es mecánico por compresión, que el quiste ocupa un lugar en el espacio que no le corresponde y que dependiendo de su tamaño va a comprimir estructuras vecinas, determinándolo. ¿Dónde puede localizarse? Normalmente hígado, pulmón, pero puede estar en el mesenterio, puede estar en el abdomen, sistema nervioso, vaso, músculos. Al romperse los quistes se pueden producir reacciones de hipersensibilidad, choque antígeno-anticuerpo, y se puede producir, chicos, un shock anafiláctico en el paciente que puede determinar la pérdida de su vida. Al margen, hemos dicho que cuando este quiste se rompe, se liberan los protoespólices y los espólices, y de esta manera este quiste puede diseminarse. ¿Cuáles son? Los quistes muertos pueden llegar a calcificarse. En cuanto a las manifestaciones clínicas, hemos mencionado, depende del tamaño y dónde esté localizado el quiste y qué estructuras estuviese comprimiendo. Si no comprime ninguna estructura importante, el paciente estará asintomático. Doctora, respecto a yo he leído que ese periodo asintomático... Estoy todavía, perdón, cuando yo les abra, por favor, el diálogo lo vamos a hacer, si no, no voy a acabar. ¿Ya? Gracias. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos el estado de portador asintomático entonces, y dentro de los sintomáticos tenemos, por ejemplo, ¿no?, a la palpación del abdomen, la sensación de una masa a nivel del hígado, ¿no? Normalmente no palpamos al hígado, chicos. Eso quiero que saquen de su mente porque es un error que se lo mantiene, no sé, desde siempre, creo, ¿no? Palpan el hemisferio derecho en sus historias clínicas y ponen hígado palpable. Si el hígado se palpa, quiere decir que ese hígado está grande. Normalmente no se palpa el hígado. ¿Por qué? Porque está detrás del borde costal derecho.
El que palpa el hígado es porque su paciente tiene hepatomegalia, o porque tiene un tumor, porque tiene un cáncer, no sé. Pero no es normal palpar en el abdomen el hígado. Por favor, chicos, que se meta en su mente ya. ¿Y por qué les digo? Porque yo ando renegando en el hospital con los internos por esta situación. Juran que se palpa el hígado del hipocondrio derecho. No se palpa. Se palpa cuando está grande. ¿Entienden? Bien. Compresión de vías biliares, diafragma y otros órganos vecinos. Entonces el paciente ya va a tener dolor abdominal. ¿Qué tipo de dolor va a tener si la hidratidosis es hepática? ¿El hígado, chicos, duele? ¿Alguien me puede decir si duele el hígado? La cápsula que envuelves. No, el hígado. No. ¿Para qué me paga? No. No duele, otro error que se comete. ¿Qué es lo que duele? La cápsula de Gleason. ¿Por qué duele la cápsula de Gleason? Porque es ricamente inervada, por eso duele. Entonces, cuando existe una hepatomegalia o un quiste que está comprimiendo la cápsula de Gleason, entonces el paciente va a tener dolor. Y va a tener dolor en el hipocondrio derecho, chicos, de tipo gravativo. Dolor abdominal de tipo gravativo. Dolor abdominal, entonces, gravativo. Como si fuese pesado, por la distensión de la cápsula de Gleason. Meteorismo. Puede haber ictericia, chicos, dependiendo del tamaño del hígado y de las estructuras que esté comprometiendo. Si, por ejemplo, está comprimiendo la vía biliar, entonces se va a producir una colestasis. Y si se produce una colestasis, lógicamente nuestro paciente va a tener ictericia. Si no, no. ¿Entienden? Si no, no. Localización torácica y mesenterio, podremos palpar una tumoración a nivel del abdomen. Va a haber dolor, también de tipo gravativo, dependiendo del tamaño del quiste y las estructuras que esté comprimiendo. Va a haber pérdida de peso y a veces fiebre. Si la hidratidosis es pulmonar, a nivel del pulmón, lógicamente la sintomatología va a ser respiratoria. Y tendremos tos, tendremos expectoración, podremos tener disnea, dolor torácico de tipo gravativo también, porque está comprimiendo, hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? Callatino. La expectoración de sangre. Sangre con esto. Esta expulsión de sangre que es al toser por el... Es expulsión de tos con gotas de sangre. No. Vómito de sangre Vómito de sangre proveniente de la vía respiratoria. proveniente de la vía respiratoria. Esa es la hemoptisis. Vómica. Esa expulsión también, cuando por ejemplo al toser, expulsamos lo que son elementos parasitarios, por ejemplo. No, yo estoy preguntando en terminología médica qué es vómica. Nada más. No estoy refiriéndome al parásito. ¿Qué es vómica? Es como un forcejeo para vomitar. Vómica, nadie. Es un vómito, chicos, abundante de material proveniente del árbol respiratorio. Que puede ser pus, si por ejemplo es un absceso. Y en nuestro caso, de la hidratidosis, va a ser el material, no del quiste hidratídico, que se ha roto en un bronquio de grueso calibre. Entonces, ¿cómo va a ser? Filante, como la clara del huevo, y en su interior va a tener
ganchos, va a tener espólices, va a tener trombespólices. Estamos hablando de que el quiste se ha roto. ¿Cierto? Bien. Entonces estamos en vómita, ruptura, cavidad pleural. Cuando el quiste es grande, se van a detectar, ¿no?, ondas peristálticas a la inspección. Vamos a poder observar ondas peristálticas a la inspección. ¿Por qué? Porque el quiste va a tener líquido y el líquido, chicos, se mueve. Y a la inspección del abdomen vamos a observar. La ruptura puede producir, ya les había mencionado, ¿no?, un choque antígeno-anticuerpo y un shock anafiláctico, pudiendo perder al paciente. Cuando el quiste se infecta, se va a producir un absceso, y si el absceso es a nivel pulmonar, tendremos la vómita, que es el vómito de material purulento proveniente de la vía respiratoria. Fiebre, leucocitosis, ¿no? La forma unilocular va a presentar invasión ósea y cerebral temprana y generalmente se ve en el tubo etario de los niños. Existe inmunidad protectora fuerte a las reinfecciones. Quien enferme hidratidosis y se cure no vuelve a infectar. ¿Por qué? Porque precisamente existe una inmunidad protectora muy fuerte. Ahí tienen ustedes exámenes de gabinete. Aquí tenemos una tomografía y fíjense, este es el hígado, lo blanco, y aquí vemos el quiste hidratídico en el hígado, a nivel del lóbulo derecho. Aquí tenemos el cerebro, ya está aquí contrastado, se ve el quiste en el cerebro, ¿ya? Y aquí tenemos el pulmón. Y es así como se ve en el hígado. Y a la inspección podemos observar, ¿no?, un solevantamiento, que es el quiste, que si es grande, ¿no?, se lo va a poder observar a la inspección abdominal. Vamos a quedar aquí, chicos. Ahora sí, alguna pregunta. Préndamelo la luz, por favor. Allá. ¿Cuándo qué? Cuando el quiste crece demasiado cuando es los conductos para reproducir una enfermedad. Sí. Pero no es tan frecuente. Pero puede ser, si digamos el quiste aumenta de tamaño en la vena corta, es algo inusual, ¿no? Entonces, pero sí puede ser, en ese caso, el mecanismo mecánico. Pero normalmente para nosotros, chicos, es mecánico por compresión. Cuidado con el examen me ponga la excepción. Cuerpo animal. Es mecánico por compresión. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy bien, que tengan buena tarde, chicos. Nos vemos el día miércoles. No hay suspensión de nada todavía. Se acercan los que han participado, por favor, y los atrasados. Definitivos perros son. ¿Verdad? Infectan, sí. Protoespólices. Parásitos adultos.
el intestino delgado, huevos y esos. Ese es, y se va a violar.